oramos, hermano, porque es como mostramos la necesidad de Dios, como iglesia, como personas, y que no vamos por nuestras cuentas, y que Dios es el que opera, está con nosotros y nos ayuda a conocerlo. Entonces, es dependencia del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo para conocer a Dios, hermano. Si Dios no se revela, es muy difícil y imposible que alguien lo llegue a conocer por la caída del pecado. Entonces necesitar es necesitar. Como el aire que respiramos, necesitamos el Espíritu Santo que esté con nosotros. La Biblia lo dice que está con nosotros y en nosotros. Entonces, si es Dios en nuestra vida, entonces que apelemos al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Alabado sea tu nombre. Señor, aquí estamos todos presentes, Señor. Nos conoce a cada uno de nosotros. Sabe nuestras necesidades, Señor. Y solo tú sabes y puedes ayudarnos, Señor. Sí. Aquí estamos presentes, Señor. Y bendecimos tu nombre fielmente, Señor. Y tuya es la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Ayuda, Señor, ten compasión de nosotros, Señor. Necesitamos y queremos conocerte, Señor. Queremos más de ti, Señor. Ayúden, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermano, voy a empezar a hacer una serie de predicaciones de Romanos. Es un libro que me gusta, es un libro muy importante, es el libro más grande del Nuevo Testamento. Es un libro que, si lo seccionamos en dos partes, una primera parte es doctrinal, después otra parte de exhortación. Es un libro que lo ha escrito Pablo en el año 55, 60 después de Cristo, y se cree que lo escribió de Corintios, estaban Corintios, y lo escribe a la iglesia de Roma, que la iglesia de Roma, los hermanos que había ahí, venía del paganismo. Roma, capital del Imperio Romano. Entonces en la iglesia había ciertas y diferentes culturas y diferentes formas de conocer a Dios, y llegaron a conocer a Jesucristo. Entonces Pablo le escribe esa carta, es una carta muy importante y muy buena para la doctrina, hermano, para entender la necesidad del Evangelio, el poder del Evangelio, para ver la depravación del corazón humano, como nos enseña aquí la Escritura, y la necesidad de Jesucristo, el amor de Dios que se ve en el Evangelio. Entonces decidí hacer todos los domingos predicar de Romanos, y voy a empezar con Romanos capítulo 1, versículo 1. Voy a leer versículo 1 hasta 7, que es la introducción de Pablo aquí. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, y le puse el título: llamado a ser de Jesucristo. Llamado a ser, nosotros somos llamados a ser de Jesucristo, y estamos aquí en Isla Cristina. Imagínense que ese libro sería dirigido a Isla Cristina. Estamos aquí y dice: mira, le voy a escribir una carta impulsada por el Espíritu Santo, porque todas las Escrituras es escrita, es inspirada por el Espíritu Santo, y es para nosotros en ese día, para conocer a Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, pero oírlo no entra por aquí y sale, es creerlo, hermano. Es creer que esa palabra es verdad. Entonces, ¿pero qué trae convicción a nuestros corazones? La palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Porque la fe, ¿qué es, hermano?
No es una energía, no es algo que sientes, es lo que tú crees. Porque dices, yo creo que los muertos resucitan. Y así dices que crees que los muertos resucitan. Yo creo que Dios es bueno. Es lo que crees. Entonces la fe es lo que ustedes creen, lo que yo creo. Y si no creo según la verdad, creo en una mentira. Más si creo según la verdad, entonces creo en la verdad. Entonces es así como funciona la fe. Es lo que Dios te declara. Dios declara que creó el cielo y la tierra por su palabra, por su poder. Y nosotros creemos. Creemos. Entonces, así como funciona la fe, hermano. Por eso es necesario conocer las Escrituras y conocer a Dios a través de la palabra que fue inspirada por Dios. Que Dios, lo que Dios declara de él. Porque mira lo que dice aquí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Empezamos con el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo. Hermano, Pablo se declara siervo de Jesucristo y nosotros también, porque para mí es un honor servir a Jesús. Amén. Es un honor. Que Jesús diga, ven y sírveme, recíbeme como Señor y Salvador y haga mi voluntad, porque yo entrego mi vida por ti, para mí es un gran honor. Y a mucha gente le afecta o daña la palabra siervo. Es servir, eso significa. Servir a Jesús según su voluntad. Y eso es ser siervo de Jesús. De hecho, en otra parte, ya no lo llamo siervo, le digo amigo, porque el amigo declara todas las cosas a sus amigos. Pero servimos a Jesús y somos también siervos de Dios. Entonces, Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. Pero todos nosotros, hermanos, porque él dice siervo, pero nosotros también. Y quiero que nosotros nos identificamos con lo que Pablo se identifica. Él es apóstol. Apóstol significa enviado por Dios. Y tiene un rol en la iglesia como apóstol. Primer piedra, Jesucristo. Y después por la enseñanza de los apóstoles de Jesús, nos crece la iglesia de Dios. Entonces su rol era eso. Nosotros no tenemos eso, pero también nosotros somos enviados de Dios. Porque apóstol significa enviado. Y somos enviados a predicar el evangelio, cada uno según su capacidad. Y somos enviados a servir a Jesús, a honrar a Jesús, a hacer la voluntad de Dios y glorificar a Dios en nuestra vida. Y somos siervos de Dios. Aquí en Isla Cristina servimos todos a Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que compró su iglesia por su sangre. Entregó su vida. Él vino primeramente a servir y a no ser servidos. Y el principal servicio que ha hecho, entregó su vida por nosotros. Y eso es lo que nos impulsa a nosotros a servirlo también a Él. Porque dice que Dios nos amó primeramente y por eso nosotros lo amamos también. No que nosotros lo amamos antes. Él nos amó a nosotros cuando estaba en pecado. Entonces Dios nos amó primero y ese amor que vino a nuestra vida nos impulsa, nos estimula para amarlo y ahora el que me ama guarda mi palabra, a servir al Señor Jesucristo. Es decir, ese siervo es por amor a Jesús. Todo lo tengo ahora por basura para ganar a Cristo, dice Pablo en otras partes. ¿Por qué? Porque estaba apasionado de Cristo, porque amaba a Cristo y quería servir a Cristo y ya no vivía para sí mismo, ya vivía para el que entregó su vida por él. Y eso es muy importante, hermano. Vamos a leer eso en 2 de Corintios capítulo 5, a partir del versículo 14. Nos dice aquí: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para lo que los que viven ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es muy claro, hermano, como nos está diciendo aquí en 15. Y por todos murió, por todos nosotros, para lo que vive ya no viva para sí. Ese es el pecado, uno de los más grandes que veo. Egocentrismo. El centro del mundo soy yo, el yo. Y más en esa sociedad donde tanta se habla del yo. De hecho, dicen también el Dios de la voluntad, el hombre es como un Dios. Entonces, aquí hablamos de renunciar a ese Dios, hombre, y servir a Jesús.
Es renunciar a nuestro egocentrismo, porque el que es egocéntrico jamás puede amar. Aun cuando él dice que ama es por interés. Siempre actúa por el interés el hombre que es egocentrista. Pero él dice amor. Y hace muchas cosas buenas, le dice amor, pero no está impulsado por el amor genuino. Ágape de Dios está impulsado por su egocentrismo, por su soberbia, por su orgullo. Pero aquí dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Muy importante, hermano. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No es, hermano, no es necesario que Dios te diga, ámate a ti mismo. Que mucha gente dice, no es necesario que te acuerdes nunca a nadie que te ames a ti. Tú te amas y amas. Y te amas y tanto egocentrismo tuviste en tu vida, y yo y tú, que te hiciste tanto daño por tus pecados que ahora llegas hasta despreciarte a ti mismo y dices, tengo que amarme. Eso es la psicología humana. Porque ese amor a sí mismo, el pecado crea una suciedad, una conciencia, y el hombre se siente mal por lo que haces y ahora tengo que amarme. No es necesario que te diga nadie que te amas porque ya te amas. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ya te amas, Dios declara ya que te amas, ¿sabes? Y no encontrarás ningún versículo de la Escritura que te diga, escuchaos, amaos a vosotros mismos. Nunca lo encuentras, hermano, porque el pecado viene con el egocentrismo. Y aquí el amor hacia Jesús mata eso en nosotros y nos lleva a vivir y servirlo a Él. Y no vivir para nosotros mismos, porque cuando vivimos para nosotros mismos, hacemos mucho daño y sufrimos mucho. Mas cuando vivimos sirviendo a Dios y a los demás, es cuando vivimos bien. Y no pecamos, porque servimos a los demás. Porque del amor, hermano, no es contra el amor no hay ninguna ley. No hay ninguna ley. Que diga Dios, no ame a tu prójimo, no lo vi en ningún versículo, en toda la Escritura no encontré eso. Si en toda la parte de la Escritura, ama a tu prójimo, ama a Dios, sea misericordioso, sea compasivo, niéguete a ti mismo, y así y así. Entonces vemos que sirvo de Jesús porque Él murió por nuestros pecados. Eso quiero quedarnos, es decir, somos siervos de Jesús por amor a Jesús, porque Él entregó su vida por nosotros, dejó el cielo y pagó el precio, como dice en Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5. Pues, hermano, eso es lo que nos lleva a servir en el Evangelio, el amor a Dios. Cristo no vino solo a decir, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él no vino a enseñarnos un camino y ahora algo. Él vino para salvarnos. Porque Cristo te manda a amar a tu prójimo como a ti mismo, a orar por los enemigos, a orar por lo que te persigues, y no lo podrás hacer en tu carne. Él no es solo un maestro que te enseña y ahora no podrás hacer lo que Él te dice si Él no te ayuda nunca. Porque sin mí nada podéis hacer, hermano. Él es Salvador, vino a salvarnos. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice, yo te enseño el camino. O no dice, yo te enseño, yo soy la verdad. Y si tú estás en mí, en la verdad, entonces produces los frutos de Dios. Porque estás en mí, no es por tu poder. Entonces muchas veces mucha gente piensa en Jesús solo como un maestro. Él es el maestro, nos enseña el camino, nos enseña que Él es bueno, así, y ya está. No hay más que eso. Él vino a destruir, y si el Hijo lo liberta, será verdaderamente libre. Tiene el poder para liberarte del pecado, que nadie lo puede tener, ni tú mismo lo podrás hacer. Solo Él nos puede liberar, hermano. Entonces somos hijos de Jesús porque nos libró del pecado, porque nos libró del poder de Satanás, nos libró de las tinieblas, pagó por nuestros pecados en la cruz, es Señor de la vida y de la muerte. Es el Señor de todas las cosas, es Dios. Por eso lo vamos a ver aquí más adelante. Dice, siervo de Jesucristo, claro, por el amor a Él, llamado a ser apóstol. Él es llamado por Dios. Ese apostolado lo tiene por Dios. No es una decisión suya, personal, decido. Porque él iba, ¿se acordáis? Iba a perseguir a los cristianos en Damasco. Y le aparece el Señor Jesucristo. Y dice, ¿quién eres el Señor? El que tú persigues. Te estás haciendo daño a ti mismo, porque él tenía celo por Dios, pensaba que lo que hace para Dios. Pero podemos tener celo por Dios, pero no según la verdad. ¿Y de qué me sirve si luchamos contra Dios mismo? Yo puedo tener un celo, pero si no es según la verdad, puedo luchar contra Dios. Y yo pienso que es verdad, tengo ese celo,
esa pasión por Dios, pero si no es según la verdad de Dios, puedo luchar contra Dios. Eso es lo que hacía Pablo, pero él fue llamado como apóstol, hermano, y eso es importante. Todos nosotros fuimos llamados y somos llamados para servir a Jesús y ser apóstoles, en el sentido enviado por Dios, porque ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Todos somos enviados de Dios. Entonces vemos aquí el apostolado de Pablo fue recibido de Dios, llamado a ser apóstol de Dios. Vaya conmigo en Gálatas capítulo 1, empezando con versículo 1. Mira cómo nos dice aquí. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres. Es apóstol de Dios. ¿Qué se está diciendo? Apóstol no de hombres. Es apóstol enviado de Dios. Hermano, es enviado de Dios. Y dice aquí, no por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él es enviado de Dios y puesto en su sitio por Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Y en el capítulo, en versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no será siervo de Cristo. Entonces, si soy enviado de Dios, no soy para agradar a los hombres, soy para servir a Dios. Todos nosotros somos llamados a servir. Y claro que hay otros, aquí se refiere, yo no predico para que la gente le guste, eso se refiere. En otros contextos agradamos a los hombres, porque no, podemos hacer un regalito y agradas a alguien, puede ayudarlo con algo, y somos llamados a agradar a los hombres en el contexto del amor. Pero aquí en el contexto de la enseñanza como apóstol, él dice, no estoy llamado para hablarle como le gusta a la gente. Soy llamado por Dios, puesto por Dios, y voy a predicar ese evangelio según Dios. Y todo predicador tiene que ser así. No está llamado para agradar el corazón del hombre. Si se agrada porque escucha la verdad es otra cosa. Pero somos llamados a predicar la verdad según es. Según ella es nada más. Y así es como servimos a Dios. Pero si nosotros queremos agradar a los hombres, no podemos predicar la verdad. Porque muchas verdades ofenden al ser humano. Y si yo quiero que no se ofenda, no podría predicar la verdad. Tenía que tapar muchas verdades y solo predicarle lo que sé que le puede hacer sentir bien. Y eso ya no sería la verdad de Dios, sería torcido. Entonces Pablo dice, claro aquí, yo sirvo a Jesús, no al hombre. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Se da cuenta? Hago saber, hermano, que es el origen del evangelio. El evangelio, hermano, es el mensaje de salvación de Dios, la buena nueva de Dios para con los hombres. Es también la vida de Jesucristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ese es el evangelio, la buena nueva de Dios para con los seres humanos, que solo puede ser salvo, es el camino de la salvación es por medio de Jesucristo. Y el centro del evangelio es Dios, es Jesucristo, y el hombre que es salvado por Dios. Entonces ese es el evangelio, que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Dice aquí, mas ese evangelio yo no lo recibí según el hombre. Es de Dios, es inspirado por Dios. Ese evangelio, mira cómo lo dice aquí. Pues yo no lo recibí y no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sino por revelación. Soy apóstol de Dios, soy siervo de Jesús. Soy apóstol porque Dios me puso. Tengo el mensaje de Dios y no es mi mensaje. Es el mensaje de salvación de Dios. Y tengo que predicar según Dios y no para agradar a los seres humanos. Porque el evangelio, como lo dice en Romanos 1, es poder de Dios para salvación. Pero si es predicado según la verdad, si no, no es poder. Si el evangelio está diluado, el hombre no se arrepiente y ni se vuelve a Dios y ni ve su condición. Entonces vemos que ese evangelio Pablo recibió de Jesús. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermano, lo apartó del vientre de su madre. Cuando él perseguía a la iglesia, ya Dios sabía lo que va a hacer con Pablo. Del vientre lo apartó por su gracia, es decir, por el amor de Dios, porque así tuvo Dios compasión de él.
por la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, no es una energía, es la actitud que tiene Dios hacia ti. Y esa actitud se muestra cuando te da primeramente la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta la gracia? Cuando Dios te da fe por su poder. Pero eso viene por medio de la Escritura, por el poder del Espíritu, ¿no? Pero así es como Pablo le apareció y Cristo le habló. Y después le regaló el Evangelio y lo apartó de la vientre de su madre. Y todos nosotros, hermanos, somos apartados del vientre de nuestras madres. Dios nos conocía con amor eterno te ha amado. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros. Y ese día hoy, que está aquí, escucha, Él no sabía que va a pasar. Dios está en control, es soberano, Él es grande, hermano. No puedo entender ese conocimiento de Dios, pero es real y es verdadero. Entonces vemos como Pablo fue escogido por Dios, apartado, y dice, mira, y llamado por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles. Para que Él predique en los gentiles. Entonces, ¿qué se reveló en Él? ¿Se acordáis en Corintios? Creo, el 1 de Corintios capítulo 4, no me acuerdo exactamente el versículo, cuando dice, mas Dios que hace resplandecer desde la tiniebla a la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandeció en nuestros corazones? Jesucristo. Entonces, por la gracia de Dios se resplandeció Jesucristo en el corazón de Pablo, porque Él fue apartado y preparado por Dios desde del vientre de su madre, hermano. Entonces, por eso podemos confiar, vemos ahí la soberanía de Dios, como Dios está en control. Es decir, el Evangelio no es el plan B de Dios, es el plan eterno de Dios. Es el plan eterno de Dios. Dios nunca tiene un plan B, Él siempre tiene un plan A. Todo funciona según su propósito. Y nadie puede derrumbar los planes de Dios. Seguirá y llegará donde Él decide, porque nadie es más grande que Dios. Y hace todo lo que Él le place y como le gusta, y está soberano en todo lo que hace. Y nadie le puede decir a Dios, no lo haga así. Puedes decirlo, pero no te sirve para nada. Para nada, porque no puedes obtener nada, porque en ese sentido hablamos. A Dios no lo podemos nosotros mandar. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Vemos que fue apartado desde el vientre, nos dice ahí. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Si Dios prometió la salvación de antes en las santas escrituras por medio de los profetas. Ese Evangelio, hermano, soy siervo de Jesús, soy apóstol de Jesús por la gracia de Dios. Y es el Evangelio que ya habla desde la Santa Escritura, desde el Viejo Testamento, que habla de Jesucristo, que va a venir Mesías y va a salvar su pueblo de sus pecados, como dice en Mateos capítulo 1 a partir del versículo 1, dice, dará a luz un niño y le pondrá nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque esa profecía ya viene de atrás, ¿sabes, hermano? Entonces vemos que los profetas en el Antiguo Testamento lo que profetizaba la venida de Jesucristo, de Mesías, para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero esa es profecía, no es algo que ha ido así, como he dicho antes, el plan B de Dios. Todo va según el plan de Dios. Y cuanto más nosotros conocemos esas verdades, más crea convicción en nuestros corazones y más fe tenemos. Y confiamos en el plan del Evangelio de Dios, porque eso fue anunciado por los profetas de Dios. Vaya conmigo ahora, vamos a ver, en Hechos 8. Hechos 8, versículo 26. Sabemos aquí la conversión de Felipe, del eunuco. Mira que dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, muy importante, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Muy importante, leía al profeta, decía que muere por nuestros pecados, Isaías 53, que anunciaba la muerte de Jesucristo, como él sufría por su pueblo, pero aquí nos dice algo, dice, más su generación, ¿quién la cantará? ¿Quién lo cantará, hermanos? Su generación, y el fruto de su aflicción, ¿quién son? Nosotros, hermanos, nosotros. Aquí hablaba, ya profetizaba del Mesías que sufría y pagaba el pecado de su pueblo. Y dice aquí, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, algo importante, y dice, abriendo y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Viejo Testamento, hermano, le anunció el Evangelio de Jesús. Empezando con esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Dice aquí, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bautizó, hermano. Entonces vemos como por medio de la escritura, por eso antes de que la gente se bautice, tiene que conocer la verdad y conocer el Evangelio. Porque no sabemos ni cuánto tiempo pasó explicando la escritura para que tenga fe en Jesús y que crea de verdad en Él. El bautizo viene cuando creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero que es predicado el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, porque Jesús es Dios. Ese Evangelio, ese mensaje es de Dios, no es humano, no tiene origen humana, es de Dios, no es según la carne, porque toda carne es como hierba. Toda gloria del hombre es como flor. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra lo fue predicada, dice Pedro. Esa palabra del Evangelio de Dios. Entonces, por profecía de Jesús, que viene va a morir por nuestros pecados, hermanos. Vemos como aquí el Felipe le explicó el Evangelio, él creyó, se arrepintió y se bautizó. Porque el Evangelio ya estaba profetizado. Y vamos a ver ese ejemplo también en otra parte de la Escritura, en Lucas 24, versículo 25. Aquí el Señor Jesucristo cuando iba a Emaús, (24:25). Entonces aquí ellos iban, estaban muy desanimados los dos, porque Cristo fue crucificado, era el tercer día. Estaba desanimado, digo solo, ellos no creían, hermano, ningún apóstol creía que Jesús va a resucitar. Lo abandonaron y ahora pensaba, ya se terminó todo. Ellos se iban, hermanos, hablaban entre ellos, y Jesús le aparece y le pregunta qué le pasa, porque son tristes, y ellos le explican que un gran profeta de Dios, Jesucristo, fue entregado por los ancianos, por los fariseos, lo crucificaron, y algunas mujeres se han ido y decía que resucitó, pero ellos no creían. Entonces llega aquí a ese texto y dice, entonces él les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que la profeta ha dicho. Acordaos bien, el Evangelio profetizado por los profetas. Todo lo que el profeta ha dicho, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, hermano. Entonces Jesucristo, el Señor de señores, también cogió desde la profecía, desde Moisés, y le explicó ese Evangelio. Eso es lo que dice el Evangelio. Vosotros no entendéis que yo tenía que venir y morir en una cruz para pagar el precio. Eso dice en Isaías 53. Ese dice en Isaías 6:9 que un niño me es dado.
El 9:6, perdón. Entonces eso es lo que dicen las Escrituras, nacerá de un virgen. La Escritura está hablando de mí, toda la Escritura habla de mí como Mesías, como Salvador. Oh tardos de corazón, ¿por qué no entendéis? ¿Por qué no creéis? ¿Por qué tardáis tanto al creer? ¿No es evidente para vosotros esta realidad que se está cumpliendo todas las profecías a mí? ¿Cómo lo podéis ver? ¿Por qué no veáis eso? Le dice el Señor. ¿Por qué? Porque está tardo de corazón. Así no puede pasar nosotros que leemos toda la Escritura y que sea muy evidente todo para nosotros, pero seamos ignorantes, da igual. Y al final, si no tenemos fe genuina, hermano, el que no tiene fe real no vive según la voluntad de Dios. Porque la fe no es una religiosidad. La fe es creer en lo que el Señor dice. Creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Él dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por toda la Escritura, le declaraban todas las Escrituras lo que de Él decía. Entonces así, hermano, nosotros también muchas veces tenemos que explicar así el Evangelio. Explicar, por ejemplo, como lo he dicho muchas veces, si alguien le dijo, mira, tú necesitas a Jesús para que seas salvo. ¿Por qué? Yo soy bueno, de hecho soy religioso, hago cosas religiosas, oro, ayudo a los pobres, leo un libro, no miento. Hay un montón de cosas que estoy haciendo. ¿Por qué necesito a Jesús? Entonces empezamos con la Escritura a enseñarlo que es pecador, que no cumple 100% la ley de Dios y que peca todas las días de su vida, porque hay el mandamiento principal: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no lo haces, hermano, 100%, eres un pecador. Y si eres un pecador, en el día del juicio de Dios, ¿cómo te libras? Hablando en ese contexto, amas a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando hablamos sobre amar a Dios, suena mejor. Porque es Dios, el Señor del universo, es bueno, es amor, es misericordioso, perdona, ¿vale? Me atrae amarlo. Pero si hablo, ama a tu prójimo, un mentiroso, un pecador, no es Dios, alguna vez se burla de ti, es un simple humano, me siento hasta con superioridad sobre él, ¿cómo voy a amar a este? Es muy difícil amar al prójimo. Entonces es difícil por la culpa del pecado, pero fácil si el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si Jesús está en nosotros, podemos amar al prójimo porque Él amó al prójimo. Amén. Entonces así es como nosotros, pero el Evangelio es mostrar al ser humano que es pecador y necesita un Salvador, necesita Mesías. Por eso Jesucristo le empezó a enseñar las Escrituras. El Evangelio habla también, hermano, desde Génesis, cuando dice, pondré enemistad entre la semilla de serpiente y de la mujer, y él te herirá la cabeza en el calcar y tú en la cabeza. Está hablando eso, Jesucristo vendrá y le machacará la cabeza al serpiente que es Satanás, y lo venció en la cruz. Hermano, lo venció públicamente, venció todas las obras de Satanás ahí. Y si tú crees, eres salvo a través de él. Entonces de ahí empieza el Evangelio. El Evangelio habla también cuando el Cordero fue sacrificado por el pueblo de Israel, como prediqué el domingo. Fue sacrificado y ese Cordero simboliza a Jesús, que mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan Bautista. Entonces, hermano, a lo que vamos, todos los profetas hablaban de venida de Jesús, de que Cristo va a venir, van a ser, como he dicho, de una virgen, va a predicar el Evangelio, va a ser entregado por los ancianos, y el imperio romano lo va a crucificar, va a morir y va a resucitar. Va a morir y va a resucitar por nosotros, pero ya lo decía eso en el Antiguo Testamento, hermano. Entonces aquí Pablo, vayamos otra vez a Romanos 1, aquí Pablo nos dice que había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Venía de David del linaje. Si miramos Mateo, el linaje de Jesucristo, va para atrás, llega David, Abraham, y va para atrás y dice Hijo de Dios sobre él. Viene del Padre, pero viene como el linaje de David. Porque Dios le prometió a David que en su trono siempre habrá rey. Y Cristo viene, es el Rey de Reyes, el Señor de señores, y ese trono va a ser siempre ocupado por la carne del linaje de David. Pero ahora, nos dice aquí la Escritura también, en 3,
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Él resucitó de los muertos, soy Hijo de Dios. Eso porque si Él no resucita, ya se acabó todo ello. Ya no hay espiritualidad, ya no hay cristianismo. Mira, hermano, hay gente que dice, mira, a Jesús no resucitó, los apóstoles lo robaron. Ahora podemos centrarse en esa realidad, los apóstoles, los 12 escondidos. Todos lo vendieron. Ahora son ellos capaces de ir y robar el cuerpo de Jesús y pelear con soldados entrenados y quitar el cuerpo. Y ahora quita el cuerpo de Jesús, lo esconde y muere por una mentira. Todos ellos fueron sacrificados y murieron por predicar el Evangelio. ¿Quién es capaz de morir por una mentira, sabiendo que yo he robado el cuerpo de Jesús? Jesús no resucitó, pero voy y predico que Jesús resucitó. Estoy perseguido, machacado, encarcelado y al final muero, pero todo lo que decía era una mentira. Y los 12. Entonces, hermano, no es verdad lo que se dice en el mundo, que robaron el cuerpo, que Cristo murió muerte clínica y otras cosas. Cristo, según la Escritura, hermano, y Él declaraba a los apóstoles, vino para eso, para dar su vida al rescate, para morir por nuestros pecados. Era el plan de Dios, era el propósito de Dios. Y cuando resucitó, cumplió, dice, soy Dios. Porque dice también la Biblia que la muerte no lo pudo retener porque en Él no había pecado. Y el único que no tiene pecado es Dios, porque dice la Biblia, por cuando todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. En Eclesiastés dice también, no hay hombre justo que nunca peque. Entonces, la muerte no lo pudo retener porque en Él no había pecado. Y cuando Él resucitó de los muertos, era lo que Él decía que era. Era el enviado de Dios, era el Mesías de Dios, era el Hijo de Dios, es Dios. Pero la Escritura esto es lo que enseña. La Escritura enseña la Trinidad, que significa el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son 3 personas, uno. Eso es lo que enseña la Escritura. Es decir, la naturaleza de Dios. Pero que es en 3 personas, así enseña la Escritura. Porque dice al principio, cuando Dios creó, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Descendamos, abajo un plural. Entonces es muy claro como aquí vemos que cuando Cristo resucitó, hermano, Cristo resucitó y ese tarde es posible porque Él resucitó. Porque si Él no resucita, tú no estás aquí, yo no estoy aquí, hermano. No hay nada para predicar, ya se ha muerto con Él la tumba. Entonces ahí la tumba se queda un mentiroso, un profeta mentiroso. Lo que decía sobre Él no es verdad. Todo es mentira y nadie lo seguiría a Él. Los apóstoles cada uno a pescar, a hacer cada uno sus cosas. Pero Él resucitó. Él resucitó, es verdad, hermano. Entonces ahí vemos como el Evangelio dice aquí que fue declarado Hijo de Dios con el poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por ti recibamos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre recibimos el apostolado, recibimos el Evangelio de Jesucristo, que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, todo lo que le va a pasar a Él, y lo recibimos, fue apartado por Dios, y ahora predicamos por amor a Jesús. Porque es verdad, es una verdad absoluta, hermano. El Evangelio es la verdad. Y dice aquí algo importante, hermano. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Se acordáis? Que ese es el título, llamado a ser de Jesús, llamado a identificarte con Jesús, llamado a pertenecer a Jesús, llamado a servir a Jesús, llamado a amar a Jesús, llamado a conocer a Jesús, llamado a dar una eternidad con Jesús, hermano, a identificarte con el origen de la vida. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí está tu origen. Ahí es cuando tú te identificas en Dios. Diablo vino, engañó al ser humano, lo apartó de Dios, lo engañó, lo mintió. El hombre no tiene ni identidad. Mas Cristo viene a dar una identidad en Cristo. Pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Y queremos ser semejantes a Cristo en el carácter de Él, hermano. Y todos nosotros es algo muy sublime, querer ser como Él, amar como Él, servir como Él. No hay nadie como Él, lo digo muchas veces. No hay reyes que no tenga donde acostar su cabeza. Todos los reyes tienen un palacio y no sé cuántas mujeres, aún hombres de Dios. Pero ese hombre de Dios no tenía de donde acostar su cabeza. Y cogió una toalla y lavó los pies de lo que lo servía a Él.
Y después llegó hasta la muerte de cruz. Entonces yo personalmente quiero identificarme como uno como Él y quiero servirlo. No sé, nosotros, Señor. Porque si nosotros escuchamos esa verdad y no lo queremos servir y no lo queremos amar, ¿qué excusa vamos a tener delante de Dios? Con el amor que Dios nos muestra a través de Jesucristo, a través de la vida de Jesús y el servicio de Jesús, por dice aquí. Entre la cual estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todo lo que estáis en Roma, amados de Dios. A todo lo que estáis en Isla Cristina, amados de Dios. Amado por Dios. Escogido por Dios. Santificado por Dios. Y ese amor, hermanos, se muestra en nuestra vida cuando creemos en Jesucristo, que llegó la gracia a nuestra vida. Y esa gracia nos estimula a servir a Jesús, a vivir en santidad, a vivir en pureza. Porque mira cómo sigue diciendo. Dice aquí, a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, todos nosotros, llamados a ser santos de Isla Cristina, de Huelva o de cualquier sitio donde lo vivimos, somos llamados a vivir en santidad, apartados para Dios, porque Dios ya nos cogió del reino de Satanás y nos puso en el reino de su Hijo amado, hermano. Antes éramos tiniebla, ahora somos luz en el Evangelio de Jesucristo, del mensaje. Porque acordaos que más para allá vamos a llegar a Romanos cuando dice que no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo a predicar eso porque es el mensaje de Dios. Porque como dice al principio, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. ¿Me voy a avergonzar yo a predicar el Evangelio de Dios? El mensaje de que creó el cielo y la tierra. No me voy a avergonzar, hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No, hermano, ese es que mucha gente tiene problemas porque va con duda y le da vergüenza. Y si digo eso parece raro, porque es muy raro decir así. Si tú no crees que eso es la verdad absoluta, no lo podrás predicar. Mas si tú sabes que vas con la verdad de Dios, que es el Evangelio del que creó el cielo y la tierra, y lo que Él declara es la verdad, tú entonces vas con confianza y predica el Evangelio, porque sabe que eso trae salvación en la vida, es poder de Dios a uno que cree. Por eso es muy importante, hermano, creer en el mensaje de Dios. Y vamos a terminar en 1 de Corintios 1:13. Versículo 1 y 3. Versículo 1 y 3, no 3. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostense, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, hermano. Todos somos llamados por ese Evangelio que fue predicado desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y somos llamados a ser santos. Que la santidad no es algo triste, la santidad es pureza, es cuando el hombre por fin tiene gozo. Porque si amas la vida, dice, si quieres amar la vida, dice, tapa tu boca. Y ahí habla de no criticar, de no pecar. Si amas la vida, si quieres ser gozoso, si quieres ser lleno, si quieres ser feliz, si quieres estar bien, deja de pecar. Y estás con Dios, es decir, tienes comunión con Dios, es cuando tú tienes gozo en tu vida. Entonces somos llamados a ser santos, hermano. Entiéndelo, yo tengo que entenderlo. ¿Qué es? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy esa tarde aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamamiento? Hay un llamamiento general, como dice aquí Pablo, ¿no? Nos dice aquí, a la iglesia de Dios, ¿qué significa? Como he dicho muchas veces, a los congregados de Dios, al pueblo de Dios, a los que se reunieron en el nombre de Dios, a los que conoce a Dios, que está en Corinto, que está en Isla Cristina, a los santificados en Cristo Jesús, a los que son apartados en Cristo, hermano, que está en Cristo, que todo lo ve por medio de Cristo, que confía en Cristo, que ama a Cristo, que cree que son salvos por medio de Cristo. A los que son santificados es apartado Cristo. Nos dice así,
llamando a ser santo con todo lo que en cualquier lugar invoca al nombre de nuestro Señor. Con todos, en cualquier lugar de esa tierra somos llamados a ser santos. Sea santo porque yo soy santo. La voluntad con Dios para con vosotros es vuestra santificación. Entonces, Dios es santo y Él quiere que yo sea santo también. ¿Qué significa santo? Practicar la verdad, hermano. Practicar la verdad, amar al prójimo. Y andar, dice la Biblia, que esa es la gloria real y verdadera, es ayudar a la viuda, el órfano, pero hay algo importante, y guardarse sin mancha del mundo. Pero mucha gente olvida de eso, lo pone esas cosas. Porque te digo, en un sentido, cuando tenemos bienestar material, es más fácil ayudar a alguien. Pero cuando se trata de santificarte del mundo, no mirar lo que no debo de mirar, no hablar lo que no debo de hablar, y muchas otras cosas, es un poco más difícil, hermano, pero somos llamados a vivir en santidad. Y dice aquí, Señor de ellos y nuestro, hermano. Es Señor de ellos y de todos nosotros. Y le digo algo sobre el señorío de Jesús. Señor Jesús es Señor de todo lo que existe, de lo que cree y de lo que no cree, porque es el dueño de todo. Al Padre le plació crear todo por medio de Él y para Él. Y el que cree en Él es Señor Jesús, porque Jesús es Señor de todo. Que dice la Escritura, y toda rodilla se doblará y reconocerá que Cristo es el Señor. Pero hay alguno que lo reconoce y lo sirve, y hay alguno que dice, sí, es Señor, pero no lo sirve. Mas nosotros somos llamados a servirle, hermano. Entonces, eso es sobre Romano. Identifícate con Jesús. Somos llamados a ser de Jesucristo. Ser y pertenecemos a Él, hermano. El Señor nuestro es el Señor de la iglesia. Él promete que nos da la victoria. Créelo. Y que no sirves a cualquiera, sirves al Señor del universo, que tiene todo poder, toda autoridad, tengo en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice Él ahí, acordaos, ir. Predica el Evangelio, habla, no tenga vergüenza, no tenga temor, no te avergüences del mensaje de Dios. Predica para salvación. Ese mensaje viene del antiguo hasta ahora y ese mensaje se trata de Jesucristo. Amén. Predica a Jesucristo, hermano, según el don que Dios te da. Ahora sabemos que en el predicar el Evangelio hay gente que tiene el don, tiene una capacidad dada por Dios para predicar. Y es diferente de lo demás, que así lo enseña las Escrituras en Efesios. Hay don para predicar, don para ser pastor, don para evangelizar, don de apóstol. Y eso Cristo reparte porque son lo que Él tiene. Él es completo en todos esos dones y reparte en cada uno de nosotros. Y es así como edifica la iglesia. Ahora, pero todos podemos hablar de Jesús según cada uno tiene su capacidad. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Qué gran honor, Señor, servirte a ti, Señor. Y amarte, un Dios tan bueno, Señor, tan perfecto, santo, puro, justo, misericordioso, Señor. Por toda la Escritura donde miro, no veo ningún defecto, Señor. Tú eres perfecto, tú eres luz, no hay tiniebla en ti, Señor. Nosotros somos pecadores, Señor. Y siendo tan chicos, Señor, que nos amen con amor tan grande, Señor. ¿Cómo no entendemos ese amor tan grande que nos tiene, Señor? Y siendo tan rebelde que tenga tanta paciencia con nosotros, Señor. Oh, Señor, ayúdame a amarte, Señor, y valorarte, Señor, según tú lo mereces, Señor. Y amar al prójimo como tú nos mandas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.